Asambleísta Luis Almeida. Gracias, señor presidente. Ilustres legisladores, es verdad que por primera ocasión en nuestro país habrá o intentará haber una ley parecida a estas. Es verdad que en otros países tampoco hay leyes que sean parecidas a esta. Por lo tanto, ustedes, señores legisladores, tienen la obligación de actuar con opiniones, con criterios, para hacer una verdadera ley, porque de lo contrario sería esta ley inconstitucional. O, si no decimos inconstitucional, al menos una locura. ¿Por qué? Si bien es cierto, el país reclama que sepamos cuáles son los bienes del Estado, también es menos cierto que la Constitución política de nuestro país dice que todos los bienes que no sean o no tengan propiedad son del Estado. Entonces, tenemos que partir que aunque la idea, como dijo el general Moncayo, fue buena del decreto para intentar organizar algo, también es menos cierto que hacer una ley con el mismo concepto sin haber concluido las ideas fundamentales de ese decreto, yo creo que sería una locura. Bueno, pues, el artículo 1, por ejemplo, dice, las disposiciones de la presente ley son de aplicación, le solicito que me permita leer. Dice, los dineros de las instituciones, los bienes de las instituciones financieras, instituciones en saneamiento y en liquidación. Es verdad que la AGD pasará al Estado y ha pasado al Estado en algunos casos. Pero es verdad, señores legisladores, que hay cientos y cientos de juicios que todavía están discutiendo sobre la propiedad. Entonces, ¿quiénes administran esos bienes, pregunto yo? ¿Pasarán directamente al Estado si todavía no están sentenciados? Como es el caso, por ejemplo, del CONCEP. Son bienes en litigio. Bienes en litigio. Por lo tanto, no tienen propiedad. Entonces, si queremos hacer una ley sensata, buena, yo creo que habría que comenzarnos a organizar desde abajo. Decir cuál es el ámbito de la propiedad del Estado. Todos los bienes rurales, por ejemplo, no están incluidos aquí. Sin embargo, dice en el artículo 1 que los bienes inmuebles se exceptúan son los siguientes. Se exceptúan los utilizados para el servicio público principal y directo de cada entidad del sector público. ¿Cuáles son, pues? Díganme cuáles son. Las calles, el edificio del municipio, las carreteras. ¿Qué mismo? En el segundo, los dispuestos para la seguridad interna y externa. ¿De quiénes son, pues? Las calles o los terrenos, por ejemplo, ¿a manos de quién van? O los terrenos que tienen los militares, que en este momento son parte del ISFA, para garantizar la jubilación de ellos. O los terrenos que tiene la Policía Nacional. ¿Qué mismo, pues? ¿O es que solamente se quiere crear un gran cacique o un gran capataz que administre bienes sin saber qué es? Ojo, importante, aquí se autoriza a venderle a este señor los bienes. ¿Cómo los va a vender? Bienes del Banco Central que tienen un costo altísimo a través de los tiempos. ¿Quién los va a valorar? ¿La propia institución, como ha dicho aquí, que el Estado va a tener una valoración propia? ¿O la valoración que hace el Ministerio de Vivienda, que es la DINAC, como le hemos llamado a través de los tiempos? Yo creo, señor presidente, ilustres legisladores, que hay que tomar mucho en consideración. Nosotros en la comisión discutimos el tema y vimos una serie de incongruencias que hay que lanzarlas aquí al Parlamento para que el Parlamento diga si aprobamos o no, o rechazamos este proyecto de ley, porque todavía no tenemos una claridad sobre esto. Y no solamente aquello, señores legisladores, transferencia de bienes. Yo digo, los bienes del CONCEP, ¿dónde quedarán? Los bienes de los juicios, de la función judicial, ¿dónde quedan? Si en este momento están en manos de los depositarios judiciales,
pasarán a ser parte, los venderán. Después, ¿quién nos reclamará? Y si gana el juicio, ¿qué pasa? ¿Tenemos que devolverle? ¿No devolverle? ¿Le hemos confiscado? ¿No le hemos confiscado? ¿Hemos garantizado o no la propiedad privada? ¿Qué mismo? Vean, en el número 3 del artículo 1, ojo, algunos que conocen mucho de patrimonio cultural, dice, serán exentos de esto los que integran el patrimonio cultural y natural y áreas protegidas. ¿Qué mismo es? ¿Son propiedad del Estado? ¿No son propiedad del Estado? Algunos son propiedad privada. Tiene que quedar determinado. Por lo que yo plantearía, señor presidente, que haya pues una mayor discusión o al menos un proyecto en un momento determinado para justamente que el Ejecutivo envíe otro o hagamos uno completo nosotros. No significa mi intervención que no querramos saber cuántos bienes tiene el Estado. Yo les pongo un ejemplo. La escritura del terreno del edificio de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil, en la calle 9 de octubre, entre Quito y Pedro Moncayo, nunca tuvo escrituras. Nunca. ¿Saben por qué? Porque en la dictadura militar hubo un decreto diciendo que era de ocupación, le quitaron eso a la familia anterior y resulta que no hubo escritura. En este proyecto no le estamos dando tiempo para regularizar esto. ¿En base a qué lo va a hacer? Va a ser un superjuez, el administrador o director ejecutivo de esta inmobiliaria, que va a decir, dicto una providencia, sin ser juez, y declaro la escritura. ¿Cómo la inscribe? ¿Quién paga las transferencias? Tampoco está incluido aquí. Es muy importante, señores legisladores, que veamos esto, aunque pueda ser buena la intención, pero también es peligrosa. ¿Saben por qué? Porque la Constitución dice que todos los bienes que no tienen propiedad son del Estado ecuatoriano. Las tierras, los cerros. Entonces allí habrán las prescripciones rápidamente, porque aquí no están cogiendo por los bienes del INDA. Perdón, que tampoco son propiedad del INDA. El INDA tiene creo que 14, 15 haciendas de propiedad de ellos y nada más. Pero el resto, todos en la realidad, son del pueblo ecuatoriano. ¿O vamos a dejar un país pobre después, en la que el Estado ya no tenga ninguna interferencia o administración o manejo? ¿O simple y llanamente queremos coger todo o quieren coger todo lo que está en las ciudades? Es injusta este proyecto de ley, porque dejamos sin trabajo a algunos administradores de los ministerios, de las entidades públicas, porque va a haber solo un capataz. Perdonen esa expresión de capataz, o si ustedes quieren aceptarlo mejor, cacique, que es el superadministrador. Dejarán de estar no pintados, se dañarán los sistemas de aguas servidas. ¿Qué mismo? Pues? Ese es un problema de poner un solo administrador en toda esta área. Por lo tanto, señor presidente, voy a hacer llegar algunas ideas y me atrevería a decir, hasta pedir el archivo de esto, porque realmente no tiene un norte. Muchas gracias, señor presidente.